Hola, nosotros somos Retórico y Cineca. Bienvenidos a la parte 2 del alebrije. En este video vamos a ver la parte del modelado, cómo se usa el oasis, el periódico, el alambre y todo lo necesario para hacer un alebrije. Si no han visto la parte 1, que es donde les explicamos un poquito más acerca de los alebrijes, pues véanla, pues van a tener pero véanlo para que puedan entender un poquito más. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte, el modelado del alebrije. En esta ocasión vamos a empezar con el cuerpo, que va a tener una estructura de alambre, y luego vamos a utilizar periódico o esta publicidad que luego nos llega a las casas para irlo formando. También vamos a utilizar la cinta para el cuerpo. La razón por la que iniciamos con este es porque así nos podemos dar una idea de qué tan grande después la cabeza nos va a quedar, porque queremos que se pueda parar. Entonces, pues es lo más conveniente. Ahora que ya tenemos la estructura hecha, vamos a comenzar con las patitas. Con alambre igual y con periódico. Alambre quemado. Quemado. Sí, porque está otro que es este. Galvanizado. Pero este es como muy delgadito y necesitamos uno que nos le dé poder. Pues son los huesitos del alebrije, entonces necesitamos que esté fuerte. Necesitamos que detengan el peso. Esto de aquí decidimos que van a quedar así como muy delgaditos, entonces solamente lo vamos a forrar con cinta. Tiene que ser masking tape. Ah, sí. Importante que sea. No van a usar de esta otra transparente. Durex. Sí, porque esa es muy complicado de empapelar porque es muy plástica. No se preocupen mucho por la simetría, acuérdense que como son animales fantásticos y hechos a mano. Y son hechos a mano. Cuando es una producción ya así de máquina, eso pues ya salen muy perfectos, pero se le quita el encanto del alebrije hecho a mano. Exacto. Tampoco sean guandajos, ¿eh? No vayan a salir con sus cochinadas ahí. ¡Ay, ya me dio flojera! Y rápido. No, mejor ahí lo dejas y empiezas otro día. Pero y también, no vayan a hacer eso. Si se fijan, tenemos el boceto aquí.
Pero realmente no nos casamos con el primer idea, o sea, conforme vamos avanzando igual a veces le cambiamos cositas o cosas así, pero siempre tomamos de base nuestro boceto. En este caso, aquí la cola nos quedó un poco hacia arriba, entonces para hacer que sea un soporte, lo bueno de todo esto es que todavía es muy flexible, ¿ven? Entonces la puedes ir modelando para que te quede exacto donde tú la quieres, la puedes ir modificando y no se te deforma nada porque ya la tienes agarrada con cinta, pero no totalmente rígida. Las manitas, ya nada más nos hace falta pegarle las patas al cuerpo. Sí, o sea, por eso es que primero empapelamos antes del papel maché, para que todavía tengas chance de acomodar y ver la posición en la que quieras antes de... Porque muchos ya le avientan el papel maché en el alambre. Entonces pues se seca y ya no vas a poder maniobrar. Entonces, ahí. Sí, entonces... Esta cinta tiene ya cierto pegamento, no sé si se alcanza a ver ahí un poquito brilloso, cierto pegamento, entonces cuando esto lo pones en el engrudo, porque nosotros aparte le ponemos engrudo, pues queda así como súper poderoso. Aquí tenemos nada más un poco de agua. Y lo genial de esta cinta, aparte que se parte muy fácil, es cartón. Entonces, la mojas. Que las alas tenían este diseño, entonces las habíamos diseñado para hacer esto. Entonces ya ahorita viéndolas no nos gustó eso, pero mientras las estaba sosteniendo ahorita Cínica, le gustó cómo quedaban así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle las alas así. Por eso les decimos que no se enamoren del primer concepto que tienen de la alebrije, porque luego conforme lo van haciendo va cambiando como la idea y les va gustando a veces otras cosas, porque el chiste es que le den pues un estilo, como dice Cínica, dramático. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el oasis para hacer la cabeza. No es el único tipo de oasis, hay de otro tipo, ustedes pueden agarrar otros pedazos. Pero cuando quieran pegar dos pedazos para hacer una pieza más grande, van a utilizar el resistol amarillo. En este caso yo tengo el
del 2000. Tengan cuidado porque es un resistol muy latoso, si se embarran y se pegan a otro lado. Usen un palito o la parte de atrás de un pincel. Se empieza a secar un poco antes de pegarlo, no lo peguen luego. Ahora ya que tenemos el oasis pegado, se fijan, lo que vamos a hacer es nada más medir cómo quieres que sea tu figura, y lo que tienes que hacer es imaginar la cabeza de tu figura dentro del cubo. O sea, entonces lo que va a hacer es empezar a tallarlo. Les había enseñado dos tipos de oasis. Este nos gusta más porque es más fácil de moldear, incluso lo puedes ir tallando con la pura mano, ni siquiera ocupas realmente tener herramientas. Entonces ya que está formado, lo que vamos a hacer es mezclar un poquito de agua con resistol blanco y lo vamos a llenar todo para que se impregne del resistol, y entonces ya después seco va a quedar más duro y después ya lo podamos unir a la cabeza para empezar a empapelar. Normalmente es 50-50, pero si quieres que te quede un poquito más resistente, yo te recomiendo que le eches un poquitito más de resistol. Bueno, ya entonces acabamos. Yo sí ayudé poquito. La fase de modelado está aquí, la cabeza ya está secándose, entonces yo creo que esto ya va a estar listo para mañana. Es importante dejarlo secar bien. Están nuestros cuernitos, que esto ya se va a poner en la cabeza cuando se empapele. Y así quedó las alas. Lo fuimos modificando un poquito conforme se iba armando, porque de repente ya nos gustaban las alas un poquito diferentes o los cuernos. Este es el original que teníamos y así nos iba quedando. Nuestro siguiente video va a ser el de cómo hacer el engrudo para poder hacer el empapelado. También les vamos a enseñar otra técnica que es con resistol y agua, pues para la gente que no quiere hacer engrudo en estufa o algo. Es parecido como el que usamos para llenar el oasis, pero en realidad es más difícil de maniobrar y creemos que es más fácil, más divertido el engrudo que les va a enseñar Cindy. Sí, queda mejor. Así que no se lo vayan a perder. Suscríbanse y denle like.